El ingenio La Victoria no ardió de afuera hacia adentro, como las casas que son víctimas de un rayo o de una antorcha rebelde. Explotó desde su corazón palpitante y grasiento. La cocina. En una noche de celebración en 1790, un sonido bajo y profundo, como el de un gigante con indigestión, sacudió los cimientos de la casa grande. Segundos después, las ventanas de la cocina volaron hacia afuera en una lluvia de vidrio y fuego, y una bola de fuego rugió, expelida desde el centro de la mansión. El fuego, con una velocidad antinatural, no trepó por las paredes externas, sino que corrió por las entrañas de la casa como si siguiera venas y arterias, transformando el laberinto de pasillos de servicio en un sistema circulatorio para el infierno. El olor que se extendió por la noche no era solo el de madera quemándose. Era un olor complejo y grotesco, el aroma a manteca de cerdo derretida, a azúcar caramelizándose en un calor infernal, y el olor dulce y alcohólico de barriles de ron explotando. Era el olor de una fiesta transformada en pira, el aroma del banquete final y absoluto. Líneas de fuego, como mechas encendidas, subían por las paredes, siguiendo caminos invisibles, y el sonido no era solo el crepitar de la madera, sino el siseo de grasa hirviendo a una escala colosal. La casa grande no se estaba incendiando, estaba siendo frita en su propia opulencia. En el gran salón comedor, la celebración se transformó en un pandemonio de terror. La familia Mendonça y sus invitados, momentos antes riendo y bebiendo vino, se encontraron de repente rodeados por un muro de calor y humo. Las rutas de escape que conocían, la gran escalinata, los pasillos principales, estaban bloqueadas por cortinas de fuego que parecían haber nacido de las propias paredes. Sus gritos de pánico eran agudos e inútiles, ahogados por el rugido creciente de su propio crematorio, el sonido de su poder y privilegio, volviéndose irrelevantes ante la furia de las llamas. A una distancia segura, cerca del barracón, observando el espectáculo de aniquilación, estaba Yemayá, la cocinera jefe. El reflejo del incendio danzaba en sus ojos oscuros, pero su rostro era una máscara de calma solemne. Su cuerpo grande y fuerte, que había pasado décadas inclinado sobre el calor del fogón, ahora estaba erguido, sus brazos cruzados sobre el pecho. No demostraba miedo, ni sorpresa, ni alegría. Observaba la destrucción de la casa con la atención concentrada de una chef que supervisa su plato más complejo, asegurándose de que todos los ingredientes se cocinen en su punto justo. Aquel infierno era su obra maestra. Para ella, cada sonido de la destrucción era una nota en una sinfonía de justicia. La explosión inicial en el corazón de la cocina había sido la purga de su dominio profanado. El sonido de la grasa chisporroteando en las paredes era la purificación de un lugar donde había sido forzada a engordar a sus opresores, y los gritos que se desvanecían eran el silencio final de una deuda que había cargado durante toda su vida. La casa grande, que la había aprisionado y la había forzado a ser cómplice de sus pecados, era ahora la sartén, y la familia que la había atormentado era la carne, en un guiso final y purificador. El mundo vería un trágico accidente, una cocina sobrecalentada, un desastre nacido de la propia celebración, pero la verdad era mucho más compleja. Ese fuego no había sido accidental, había sido una receta, ejecutada con la precisión de una maestra cocinera. La justicia de esa noche no había sido ciega, había sido sazonada, preparada y servida en su punto exacto. El misterio que las ruinas humeantes dejarían atrás no era sobre cómo comenzó el fuego, sino cómo la fuente de vida y placer de una casa pudo ser transformada con tal genialidad en el instrumento de su aniquilación total. Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender el fuego que nació en esa cocina y la receta de venganza que lo alimentó, debemos retroceder en el tiempo, no para presenciar un único crimen, sino para comprender una vida de lenta combustión. La cocina de la Casa Grande de la Victoria era un reino de calor, humo y aromas, y su reina indiscutible era Yemayá. Una mujer de nación yoruba había sido traída a la hacienda siendo aún joven,
y su habilidad innata con las especias y el fuego la elevó a la posición de cocinera jefe, un puesto de inmenso poder y prestigio dentro de la jerarquía del barracón. Su presencia en la cocina era tan imponente como el gran fogón de leña que era el centro de su dominio. El poder de Yemayá era real. Controlaba el alimento, la fuente de energía que movía todo el ingenio. Para los esclavos de los campos, un trozo extra de carne en su ración, un caldo más fuerte, era un regalo que podía significar la diferencia entre el agotamiento y la supervivencia. Para los enfermos, una de sus infusiones de hierbas podía cortar una fiebre. Por eso era reverenciada una matriarca cuyo favor se buscaba y cuyo descontento se temía. Gobernaba su pequeño reino con una justicia austera, asegurándose de que nadie pasara más hambre de la necesaria, siempre guardando lo poco que podía para los más necesitados. Sin embargo, su poder era la fuente de su dolor más profundo. Su arte culinario, una herencia de su madre y su abuela, era una expresión de su alma. Pero ese arte no servía a su pueblo, servía a sus opresores. Pasaba los días transformando las materias primas, cosechadas con el sudor y la sangre de sus hermanos, en suntuosos banquetes para la familia Mendoza. Cada plato exquisito que creaba, cada salsa compleja, era una amarga ironía, la celebración del paladar de sus amos, pagada con el hambre de su gente. Era forzada a crear belleza a partir de la fealdad, placer a partir del dolor. Pero la herida más profunda en el alma de Yemayá no era esa ironía diaria. Era un secreto, un acto que había ocurrido años antes y que había envenenado su relación con su propio arte para siempre. Don Mendoza, en su juventud, había tenido un rival de negocios, otro hacendado cuya competencia amenazaba sus ganancias. En lugar de desafiarlo abiertamente, optó por una solución más discreta y cobarde. Y para su arma, eligió a la cocinera en la que todos confiaban, la mujer cuyas manos preparaban la comida que unía a amigos y enemigos en su mesa. Una noche, la convocó a su despacho. No fue una petición, fue una orden. Le entregó un pequeño frasco de vidrio que contenía un polvo blanco, inodoro e insípido. Era un veneno potente, extraído de una planta nativa. La orden era simple. En la próxima fiesta, debía añadir el contenido de ese frasco al plato destinado exclusivamente a su rival. La comida, su instrumento para nutrir la vida, debía convertirse en su instrumento de asesinato. Yemayá, horrorizada, se negó. Era una cocinera, no una asesina. Pero don Mendoza estaba preparado para su negativa. Con una calma cruel, le explicó las consecuencias. Si no lo obedecía, su esposo y su hijo pequeño, que en ese entonces tenía solo 5 años, serían vendidos al día siguiente a las minas de azufre, un destino de trabajo infernal y muerte segura. La forzó a una elección imposible, la vida de un extraño contra la vida de su propia familia. Acorralada, con el alma en pedazos, tomó el frasco. La noche de la fiesta, con manos temblorosas, preparó el plato. Era un guiso rico, el favorito del invitado. Con el corazón pesado como una piedra, añadió el veneno, mezclándolo hasta que desapareció. Sirvió el plato ella misma, forzando una sonrisa mientras el hombre elogiaba su talento. Esa noche, observó mientras él comía, reía y más tarde se quejaba de un súbito y violento dolor de estómago. Murió antes del amanecer, su muerte oficialmente atribuida a una indigestión. Nadie sospechó nada. Solo Yemayá y su amo sabían la verdad. Ese acto rompió algo fundamental dentro de ella. Su cocina, antes su santuario de creatividad y poder, se convirtió en el escenario de un crimen, un lugar atormentado por el recuerdo de su complicidad. Sus manos, que antes se enorgullecían de su habilidad para crear y nutrir, ahora parecían permanentemente manchadas. La alegría de cocinar desapareció, reemplazada por un sentido de deber mecánico y un profundo autodesprecio. Su arte había sido corrompido, transformado en un arma, y nunca más podría mirar una olla o un cuchillo de la misma manera. Don Mendoza ahora tenía un nuevo poder sobre ella, un poder más allá del de amo y esclava. Eran cómplices en un asesinato. De vez en cuando pasaba por la cocina y le lanzaba una mirada,
una pequeña sonrisa cómplice que la hacía sentirse sucia y encadenada a él de una forma mucho más profunda que cualquier grillete de hierro. No solo había envenenado a su rival, sino también el alma de ella, asegurando su silencio y su lealtad a través de una culpa compartida. Los años pasaron, trayendo más pérdidas. Su marido fue vendido de todos modos, años después, por un capricho. Su hijo, el mismo que había salvado con su terrible acto, fue azotado hasta la muerte por otro capricho. De su familia original, solo quedaba su nieta, la pequeña Zafira, hija de su hijo muerto. La niña se convirtió en la única luz en la oscuridad de la vida de Yemayá, el único recipiente para todo su amor y su dolor. Proteger a Zafira se convirtió en su única razón para seguir viviendo y cocinando. Así, la rutina de Yemayá se estableció en un amargo equilibrio. Continuaba creando banquetes espectaculares para la Casa Grande, su reputación como la mejor cocinera de Cuba creciendo, mientras su corazón se convertía en cenizas. Todo su amor y su verdadero arte estaban ahora reservados para las pequeñas y sencillas comidas que preparaba en secreto para su nieta, intentando darle, a través de la comida, un poco de la alegría y la herencia que le habían sido robadas. Mientras tanto, las condiciones en el barracón empeoraban. La codicia del amo lo había llevado a recortar gastos, y la calidad de la comida y el agua distribuidas a los esclavos era pésima. La desnutrición y la enfermedad se convirtieron en compañeras constantes, cerniéndose sobre la comunidad como buitres. La amenaza de una epidemia era una nube oscura en el horizonte, una tragedia anunciada que todos sentían que se avecinaba, pero que eran impotentes para detener. Yemayá es, por lo tanto, una mujer viviendo en un purgatorio, atrapada entre el lujo de la cocina de la Casa Grande y la miseria del barracón. Es una reina en un reino de ironía. Su pasado está manchado por un asesinato que fue forzada a cometer, y su presente se define por la creación de placer para sus verdugos. Su única esperanza reside en su nieta. La audiencia, sabiendo que una fiebre está a punto de llevarse esa última luz, entiende que la ruptura de este último hilo que la ata a la humanidad será lo que finalmente transformará su cocina de un lugar de creación en un lugar de aniquilación. La chispa de la venganza de Yemayá se encendió no por una injusticia contra sí misma, sino por la muerte de una inocente. La fiebre llegó al barracón como un ladrón en la noche, silenciosa y letal. Traída por el agua contaminada y nutrida por la desnutrición crónica de los esclavos, la enfermedad se extendió con la velocidad de un incendio en paja seca. Los más débiles, los niños y los ancianos, fueron los primeros en caer. El sonido en el barracón dejó de ser el del cansancio para ser el de la tos seca, los gemidos febriles y el lamento contenido de las madres. La muerte, que siempre había sido una vecina, ahora se había sentado a la mesa de todos. Yemayá, con su conocimiento ancestral de hierbas, libró una guerra inútil contra la epidemia. Pasó días y noches sin dormir, preparando infusiones de hojas amargas para bajar la fiebre y tés de raíces para calmar los estómagos. Pero sabía que sus hierbas eran solo un paliativo. La enfermedad se alimentaba de la debilidad, y la debilidad provenía del hambre. Lo que los enfermos necesitaban no era solo medicinas, sino fuerza, un caldo rico y fortificante, una sopa hecha con carne, un lujo que era tan lejano para ellos como la propia libertad. La plaga, entonces, invadió su propio corazón. Su nieta, la pequeña Zafira, enfermó. El cuerpo de la niña, ya frágil, fue rápidamente consumido por la fiebre. Yemayá la sostenía en sus brazos, sintiendo cómo la vida se le escapaba, y la desesperación tomó el lugar de la resignación. Miró la abundancia de la Casa Grande, los gallineros llenos, los cerdos cebados, y supo que la salvación de su nieta estaba a pocos metros de distancia, encerrada tras el portón de la codicia. La impotencia que había sentido toda su vida se transformó en una audacia nacida del amor. En un acto de desesperación que rompía todas las reglas de su existencia, Yemayá dejó el barracón y fue a la Casa Grande. No buscó al amo, sino a la señora, doña Isabela, creyendo tontamente que el corazón de una mujer, de una madre, podría tener una chispa de compasión. La encontró en la terraza, abanicándose en una mecedora, de rodillas, con la cabeza gacha
Yemayá suplicó, describió la enfermedad, la muerte de los niños, la debilidad de su nieta. Y entonces hizo su humilde petición: un solo pollo, solo uno, para hacer una sopa que pudiera dar fuerza a los moribundos. Doña Isabela escuchó la súplica, no con compasión, sino con un aburrimiento divertido. La idea de que una esclava se atreviera a pedir algo de su despensa personal la divirtió. Se rió, un sonido cristalino y cruel. «¿Un pollo?», repitió, como si la palabra fuera absurda. «¿Quieres que desperdicie mi buena comida en tu ganado defectuoso? Si están enfermos, es porque son débiles. Déjalos morir. Compraremos nuevos y más fuertes en la próxima temporada». Con un gesto de desdén, la despidió, volviendo a abanicarse. La vida y la muerte de docenas de personas, un asunto de menor importancia que el calor de la tarde. Esa noche, Zafira murió en los brazos de Yemayá. El luto que siguió fue un silencio absoluto, un dolor tan profundo que no había lágrimas para expresarlo. La muerte de la niña no había sido obra de la fiebre, sino de una elección, de una crueldad casual. Yemayá sostuvo el pequeño y frío cuerpo, y el último vestigio de humanidad en su corazón, la parte que todavía era capaz de suplicar, se convirtió en piedra. El amor por su nieta no murió, se fosilizó, convirtiéndose en algo duro, pesado y mortal. La profanación final llegó a la mañana siguiente. Mientras Yemayá todavía velaba el cuerpo de su nieta, un sirviente de la casa la convocó a la cocina. La sobrina de doña Isabela llegaba de La Habana, y la señora había ordenado la preparación del más extravagante de los banquetes para celebrar su llegada esa misma noche. La orden era clara. Yemayá debía usar los mejores pollos, el lechón más gordo, las especias más raras, la exigencia de crear una fiesta, de celebrar la vida de sus opresores, mientras el sonido del luto resonaba en el barracón, fue la sentencia de muerte de la familia Mendonça. Al entrar en su cocina el reino que antes había amado, Yemayá lo vio todo con nuevos ojos. Vio los pollos que podrían haber salvado a su nieta. Vio las carnes, las frutas, la abundancia que se le había negado a su pueblo. Y entonces, la furia, que hasta entonces había sido un dolor silencioso, encontró un propósito. Prepararía de hecho un banquete, uno que nunca olvidarían, un banquete final. Su arte, que había sido corrompido años antes para servir como arma de un asesinato, sería ahora purificado en un acto de justicia total, en una pira culinaria. La receta de la venganza comenzó a formarse en su mente, paso a paso, como si estuviera planeando un plato nuevo y complejo. El ingrediente principal sería el fuego, el elemento que controlaba mejor que nadie. La cocina, su dominio, sería el horno, y la casa grande, el plato a servir. Su dolor se transformó en una claridad metódica. Ya no era una cocinera en duelo, era un ángel de la muerte con un plan de menú. El primer paso de la receta, preparar la casa. Comenzó a reunir en secreto trapos de algodón y lino, empapándolos en la gran tina de manteca de cerdo rancia. Con el pretexto de limpiar la chimenea del gran fogón de leña, comenzó a atascarla metódicamente con esos trapos grasientos, creando un bloqueo que transformaría el fogón en una bomba de humo y fuego. El segundo paso, sazonar las paredes. Con la excusa de estar haciendo una limpieza profunda para la fiesta, ordenó a sus ayudantes que frotaran las paredes de los pasillos de servicio y el interior del hueco del montacargas con una gruesa capa de manteca. Para los otros, era un acto de higiene. Para Yemayá era el trazado de mechas, la creación de autopistas inflamables que asegurarían que su fuego se extendiera con una velocidad incontrolable, conectando el corazón de la cocina con todas las demás habitaciones de la casa. El tercer y último paso, el plato principal. Para el centro de la mesa, la señora había pedido un lechón asado. Yemayá preparó la carcasa de un lechón como de costumbre, pero el relleno sería su obra maestra de destrucción. En lugar de hierbas y pan, llenó la cavidad del animal con pequeñas bolsas de lona que contenían pólvora, que había robado del polvorín, y varias botellas pequeñas de ron de alta graduación. El lechón, el símbolo de la celebración y la gula, era ahora una bomba incendiaria de efecto retardado, lista para explotar con el calor del horno. El plan estaba completo. La cocina, antes el corazón que nutría la casa grande,
estaba ahora armada para convertirse en el cáncer que la consumiría desde adentro. Cada elemento de la culinaria, cada herramienta de su arte, había sido subvertido y transformado en un arma. Yemayá, la mujer que había sido forzada a usar su comida para matar a un hombre, ahora usaría su comida para ejecutar a toda una familia. La justicia, decidió, sería el único plato servido en ese banquete, y se serviría en llamas. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber qué harías tú en su lugar. Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. El día del banquete amaneció bajo un cielo gris, como si la propia naturaleza estuviera de luto por la muerte de Zafira y presintiera la furia que estaba por venir. Para la familia Mendoza era un día de celebración y reencuentro. Para Yemayá era el día del juicio final. Entró en su cocina antes del amanecer, el espacio aún silencioso y oscuro, pero para ella no estaba vacío. Estaba lleno de los fantasmas de su pasado, el recuerdo del asesinato que fue forzada a cometer, el espectro de su hijo muerto y la presencia fresca y dolorosa de su nieta. Ese día no cocinaría para sus amos, cocinaría para sus muertos, preparando un banquete de sacrificio. Cuando su equipo de cocina llegó, encontraron a una Yemayá que no reconocían, la matriarca cálida que cantaba canciones yorubas mientras trabajaba y distribuía sonrisas cansadas, había desaparecido. En su lugar había una estatua de furia contenida. Su rostro era una máscara de granito y sus ojos contenían una oscuridad que parecía absorber la luz de la sala. Sus órdenes fueron dadas en monosílabos, su voz un gruñido bajo y controlado. El miedo se extendió por la cocina, un miedo que era más profundo que el miedo habitual al látigo. Era un miedo a lo sagrado y lo profano, el miedo a una fuerza que había sido despertada. La preparación de la venganza comenzó bajo el disfraz de la preparación de la fiesta. El primer acto de Yemayá fue quejarse de una corriente de aire frío que venía de la chimenea principal del fogón. Con esa excusa, ella misma se encargó de repararla. De espaldas a los demás, metió metódicamente los grandes trapos empapados en grasa en la abertura de la chimenea, creando un tapón denso y altamente inflamable. La vena principal por la que respiraba la casa estaba ahora bloqueada, preparada para transformar el fogón en una bomba de humo y fuego, esperando solo el calor excesivo. Luego vino la limpieza. Quejándose de la suciedad acumulada para impresionar a los invitados, Yemayá ordenó una limpieza sin precedentes. El principal agente de limpieza sería la manteca de cerdo caliente. Dio instrucciones a los ayudantes para que untaran las paredes de los pasillos de servicio y la parte interna del hueco del montacargas, insistiendo en que la grasa protegería la madera y le daría un brillo duradero. La señora de la casa, al inspeccionar, elogió su celo. Poco sabía que estaba admirando las mechas que pronto llevarían el fuego hasta la puerta de su propia habitación, transformando su casa en una trampa perfectamente lubricada para el infierno. El equipo de la cocina trabajaba en un silencio aterrorizado, sus movimientos rápidos y nerviosos bajo la vigilante mirada de Yemayá. Sentían la energía oscura que emanaba de ella, una furia tan intensa que parecía añadir calor al ya sofocante ambiente. No entendían lo que estaba pasando, pero sabían que participaban en algo terrible e importante. Eran los acólitos involuntarios en una misa de venganza, preparando los elementos para un sacramento de fuego, su miedo superado solo por la lealtad a su temible matriarca, la reina indiscutible de ese dominio de calor y humo. Llegó el momento de preparar el plato principal, el lechón asado que sería el centro de la mesa. Yemayá, con un gesto, despidió a todos sus ayudantes, declarando que la receta era un secreto de familia que solo ella podía ejecutar. Sola en la sala de preparación, miró la carcasa del animal. En su mente no era un cerdo, era un caballo de Troya, la envoltura inocente que usaría para contrabandear la destrucción al corazón de la fortaleza enemiga. Sus manos, que durante tantos años crearon platos que traían placer, ahora se preparaban para crear uno que traería la aniquilación total. Con una calma quirúrgica, comenzó a rellenar la carcasa. Primero las pequeñas bolsas de lona, cada una conteniendo una cuidadosa medida de pólvora negra, robada del polvorín. Las acomodó en el fondo,
cerca de donde el calor sería más intenso. Luego, insertó las pequeñas botellas de ron de alta graduación, posicionándolas entre las bolsas de pólvora. El alcohol, sabía, se convertiría en vapor con el calor, y cuando las botellas explotaran, el vapor de alcohol se inflamaría en una devastadora bola de fuego. Era una receta para una bomba, creada con el conocimiento íntimo de una cocinera. Con el relleno mortal en su lugar, cosió el vientre del lechón con un hilo fuerte, sellando su secreto. Luego, preparó la piel, frotándola con sal, hierbas y aceite, como lo haría para cualquier banquete. El resultado final era indistinguible de una obra maestra culinaria, un plato que prometía una piel crujiente y una carne jugosa. Nadie podría adivinar que, bajo esa capa de perfección, se escondía una máquina incendiaria, un regalo de griego disfrazado de plato principal, esperando el calor del horno para cumplir su propósito. Al anochecer, los invitados comenzaron a llegar, sus risas y la música del salón flotando hasta la cocina. Yemayá ignoró los sonidos del mundo que estaba a punto de arder. Estaba en su propio universo, un lugar de enfoque absoluto y propósito singular. Se movía con la gracia de una sacerdotisa, realizando los ritos finales antes del gran sacrificio. Cada olla que removía, cada plato que finalizaba, era un paso en la cuenta atrás para la purificación por el fuego. Su justicia poética. La orden finalmente llegó, gritada por un sirviente del comedor. «El banquete está servido, traigan el lechón». Yemayá abrió la puerta del enorme horno de leña, que había mantenido ardiendo a una temperatura furiosa durante horas. Una ola de calor, como el aliento de un dragón, golpeó su rostro. Con la ayuda de uno de sus asistentes más fuertes, levantó la pesada bandeja de azar y deslizó el lechón bomba dentro del horno. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse fue el sonido del sello de una tumba. Con el fogón sobrecargado luchando contra la chimenea bloqueada y la bomba de tiempo culinaria asándose en su interior, la trampa estaba completa. Todo lo que quedaba era esperar. Yemayá salió al patio trasero por un momento para respirar el aire de la noche. Miró las ventanas iluminadas del comedor, de donde provenían los sonidos de la fiesta. No sentía nada, ni odio, ni miedo, solo la calma de un trabajo bien hecho. Había preparado el banquete. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que sus invitados fueran servidos. La justicia poética estaba en pleno apogeo, una venganza nacida y ejecutada en la cocina. La familia que la había forzado a cocinar un asesinato sería ahora asesinada por su cocina. La gula de ellos, su demanda incesante de banquetes y placeres, se había convertido en el arma misma de su destrucción. Yemayá, la cocinera, le serviría un último plato, un postre de fuego y cenizas, y la justicia, pensó, sería finalmente un plato que se sirve bien caliente, tan caliente como el mismísimo infierno. En el gran salón comedor, la familia Mendoza y sus invitados reían, completamente ajenos al hecho de que estaban cenando sobre una bomba de tiempo. La primera señal del fin fue un sonido bajo y gutural, un rugido que venía de las entrañas de la casa. El suelo tembló. Segundos después, el gran horno de leña en la cocina explotó. Con la chimenea bloqueada, la presión se había vuelto insoportable y un torrente de fuego, humo y brasas fue expelido hacia adentro, transformando la cocina en un infierno instantáneo. La primera parte de la receta de Yemayá estaba servida y el corazón de la casa estaba en llamas. Inmediatamente, las líneas de manteca de cerdo que Yemayá había pintado en las paredes de los pasillos de servicio prendieron fuego. Lo que debería haber sido un incendio contenido en la cocina se convirtió en una conflagración en toda la casa, en un abrir y cerrar de ojos. Mechas de fuego corrieron por las paredes y subieron por el hueco del montacargas con una velocidad aterradora, extendiendo las llamas a los pisos superiores y cortando las rutas de escape de los sirvientes. La casa, con sus venas de grasa, estaba sufriendo un ataque al corazón de fuego, su estructura siendo consumida desde adentro, exactamente como Yemayá lo había planeado. El golpe de gracia vino de la propia cocina. El intenso calor del incendio finalmente alcanzó al lechón asado en el horno. La bomba incendiaria de Yemayá detonó con una fuerza explosiva. La puerta de hierro del horno fue arrancada y una masiva bola de fuego,
alimentada por el vapor de ron y la pólvora, rugió hacia afuera, derribando la puerta de la cocina y viajando por el pasillo principal. La bola de fuego golpeó el comedor como un meteoro, envolviendo la escena de la fiesta en un sudario de llamas instantáneas, silenciando las risas y reemplazándolas por gritos de agonía. La justicia poética de Yemayá fue terriblemente perfecta. La familia, cuya gula y exceso eran legendarios, que exigía banquetes mientras otros morían de hambre, tuvo su banquete final. No solo fueron quemados, fueron cocinados. El comedor, el escenario de su poder y su arrogancia, se convirtió en su horno crematorio. La casa que construyeron con el sudor de otros se convirtió en su tumba, y el fuego, nacido de una sopa negada, fue su verdugo. La familia que vivía por la abundancia fue, al final, consumida por ella, víctimas de su propia e insaciable hambre de todo. Mientras el infierno consumía la casa grande, Yemayá se movía con la calma de quien está en el ojo del huracán. El caos era su camuflaje. El pánico de los otros sirvientes, la confusión de los pocos capataces que no estaban en la casa, todo ello creó la cobertura perfecta para la fase final de su plan. No estaba huyendo del fuego, estaba ejecutando una retirada estratégica. Su misión no era solo de destrucción, sino de extracción. La venganza, para ella, no estaría completa sin la salvación de su propia sangre. Corrió al barracón, no a su propia choza, sino a la de su hermana, donde los hijos de su hijo muerto, sus nietos, estaban escondidos. En medio del pánico general, los reunió junto con su hermana y su familia. Con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar, los guió lejos de la luz del incendio, lejos del caos, hacia la oscuridad protectora de los cañaverales. Eran un pequeño grupo de refugiados, liderados por una matriarca de fuego, dejando atrás las cenizas de su antigua vida. Su destino era un palenque, una comunidad fortificada de esclavos fugitivos en las montañas de la Sierra Maestra. Yemayá, en su posición de poder en la cocina, había mantenido durante mucho tiempo una línea de comunicación secreta con ellos, intercambiando información por comida. Su plan no había sido un acto impulsivo de ira, sino una operación meticulosamente planeada, con un punto de extracción y un destino seguro. No solo estaba quemando un puente, lo estaba cruzando hacia un nuevo mundo de libertad para su familia. La mañana siguiente reveló la escala de la aniquilación. La casa grande de la Victoria era una ruina humeante, un armazón ennegrecido del que solo se erigían las chimeneas de piedra. De la familia Mendonza y de sus invitados no quedó nada más que cenizas y la leyenda de una fiesta que terminó en tragedia. La destrucción había sido tan completa, tan total, que parecía obra de Dios, no de los hombres. La historia de un terrible accidente de cocina se extendió, la única explicación plausible para una catástrofe de tal magnitud. Pero en la comunidad esclava, la verdad, como el fuego, se extendió rápidamente de susurro en susurro. Conocían la historia de la fiebre, de la petición de Yemayá y de la cruel negativa de la señora. Vieron la calma mortal de la cocinera el día de la fiesta, y ahora veían el resultado. El accidente era para ellos un acto de justicia divina, ejecutado por su más poderosa matriarca. El incendio no había sido una tragedia, había sido un sacrificio, una ofrenda de fuego a los dioses a cambio de la libertad. Se le dio un nuevo nombre, un nombre que la elevó de mujer a mito. La llamaron la llama de la cocina. Su historia se convirtió en un mito poderoso, un cuento con moraleja para los señores y una llama de esperanza para los cautivos. La historia de la cocinera que sirvió el infierno como plato principal se convirtió en un recordatorio de que el poder de los amos era frágil, dependiente de aquellos que lo servían, y que el corazón de la casa, la cocina, podría fácilmente convertirse en su mayor y más fatal debilidad. En el palenque, Yemayá fue recibida como una heroína, una líder espiritual. Finalmente pudo usar su arte para nutrir a su propia gente, su cocina convirtiéndose en el verdadero corazón de una nueva comunidad libre. La mujer, cuya alma había sido envenenada por la complicidad en un asesinato, encontró su purificación en el fuego de su propia venganza. Lavó la sangre de sus manos con las llamas de la justicia y renació de las cenizas, ya no como una esclava, sino como una libertadora.
La consideraban solo la cocinera, la fuente de sus placeres más básicos, un par de manos hábiles destinadas a satisfacer su gula. Creían que, por controlar la tierra, controlaban todo. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti, pero Yemayá le sirvió un último y terrible banquete, un plato final que demostró una verdad fundamental. La mano que alimenta es, de hecho, la mano que gobierna. Y la justicia a veces es un plato que se sirve en llamas. Deja tu like, comparte y suscríbete para acompañar más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.